comentarles cuál es mi objetivo con esta charla, ¿no? El tema es bien interesante, no se me hubiera ocurrido. Quisiera problematizar esta crisis, que podamos de alguna manera, bueno, mi objetivo es comparar lo que está ocurriendo en México con la cobertura de esta crisis en la que nos encontramos, que pues que podríamos pensar que es de salud pública, pero que es económica, pero que es política, pero que es ambiental, porque toca muchos elementos y quisiera, me puse a hacer una investigación en el poquito tiempo que tuve, pues, de cómo se habían cubierto otros temas semejantes desde distintos ámbitos, ¿no? Desde el comportamiento de los medios de comunicación, la ciudadanía, ¿no? El público, cómo ha reaccionado ante otras circunstancias semejantes en el pasado, sociedades contemporáneas, por supuesto, los gobiernos y la academia, que bueno, son los elementos que yo detecto, identifico como más relevantes en este caso, ¿no? Y también ver cuáles son nuestras responsabilidades. A algunas de nosotros nos toca más de uno de estos, ¿no? Somos medio de comunicación, pero al mismo tiempo somos ciudadanía y también somos gobierno y a veces también somos academia, o somos uno, somos otro. Eh, y bueno, pues un poco mi objetivo es ese, hacer una comparación de, eh, de esta crisis ante otras. No, todavía no sabemos qué va a pasar con esta en términos de comunicación, no sabemos cómo termina esta historia. Creo que nos lo vamos suponiendo, lo vamos adivinando o queremos imaginarnos, pero la verdad es que no tenemos ninguna certeza, ¿no? Lo que menos tenemos son certezas. Entonces, bueno, pues quise un poco irme hacia atrás y hacer como esta investigación de cómo se han cubierto y qué ha pasado en otras situaciones semejantes, ¿no? En el pasado cercano. Bueno, pues quisiera partir de este asunto, ¿no? Para 2020 se estima que va a haber, o ya hay, ¿no? 6.100 millones de usuarios de teléfonos inteligentes, que ahorita se están conectando para la escuela, para una reunión, etcétera. Estamos en plena era digital, pero también hay toda una perspectiva que le llaman epidemiología digital, que tiene que ver, y lo hemos estado viendo quienes somos seguidoras y seguidores de las conferencias de las 7 de la noche. Bueno, no sé, con ustedes ha de pasar más, no sé, más temprano a las 6 de la tarde, creo, del doctor López-Gatell. Pues hemos visto cómo están liberando apps, ¿no? Constantemente. Ayer sacaron otra app, y estas apps son para interactuar con el público desde estos teléfonos inteligentes y también para recuperar información, ¿no? Entonces, por una parte, apoyan a comunicar con la gente, pero por otro lado, también a monitorear, ¿no? O sea, pueden saber dónde hay una posible persona que esté enferma, que esté con alguna problemática, con alguna cuestión, dónde hay clústeres de problemas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto tiene también preocupaciones éticas sobre la privacidad y otros asuntos que a mí nunca me gusta dejar fuera. Yo creo que, aunque a veces parezca terco y necio, y a veces, bueno, en este caso, por ejemplo, pues el fin justifica los medios y ni modo, pero siempre sí me parece que es importante tener estas consideraciones éticas ahí, aunque sea a un ladito del cuaderno, ¿no? Siempre tenerlas muy en cuenta. Y bueno, pues en situaciones como la crisis que estamos viviendo en estos momentos del COVID-19, hay dos tipos de comunicación. Una, que es la comunicación de riesgo, que esa ya nos sobrepasó, ¿no? La comunicación de riesgo es estos artículos que se publicaron hace 2, 3, 4, 5 años, donde avisaban que podría haber eh, pues un brote, ¿no? De epidémico o pandémico. Y bueno, pues es como esta comunicación de riesgo donde se informa que las cosas podrían ocurrir y medio como que la sociedad se prepara, como que los gobiernos medio un poquito, unos y otros no. Y la comunicación de crisis, que se utiliza cuando definitivamente ya las cosas van mal. Creo que nos va a servir mucho de ejemplo la situación de las conferencias del doctor López-Gatell, porque justamente a eso se refiere la comunicación de crisis. Las cosas ya están mal y alguien asume la responsabilidad de comunicar, porque no siempre se asumen esas responsabilidades.
a veces la gente desaparece simplemente, ¿no? Se mandan boletines y demás, pero también eso es una forma de comunicar, ¿no? Estar ausente. Entonces, bueno, pues esta comunicación en crisis que se utiliza cuando las cosas ya van mal, y ante un brote, por ejemplo, como este del coronavirus, es fundamental que por una parte los expertos en salud cuenten con los medios eficientes para comunicar y evaluar riesgos de salud y crisis, es decir, un medio a través o varios medios a través de los cuales puedan comunicarse con la gente hacia, o sea, en esa dirección del experto hacia el público en general y viceversa, ¿no? Para también hacer evaluaciones de salud, de riesgos. Y, eh, y bueno, pues en este caso la comunicación en crisis es un proceso continuo que se asocia con este intercambio de información y opiniones y la coordinación de recursos que incluyen equipos, personal, información, etcétera, para evitar o reducir daños. O sea, en un momento de crisis, estos elementos se vuelven cruciales pues para poder llevar a cabo un proceso de comunicación que sirva. ¿Y que sirva para qué? Pues para evitar o reducir daños, básicamente, ¿no? Entonces, pues miren, queremos información. Y de pronto, pues ayer me puse a hacer una búsqueda en inglés porque arroja más resultados, ¿no? Entonces busqué la mortalidad por COVID-19, ¿no? Los muertos por COVID-19, y la búsqueda me arrojó 481 millones de resultados, ¿no? Por COVID-19. O sea, esa es la cantidad de información a la que podríamos acceder si queremos hacer esta búsqueda específica en Google. Y bueno, cuando lo busqué en español, pues me salieron 16.200.000, ya son muchos menos, pero de todas maneras, ni para la tesis doctoral nos da tiempo de revisar todo eso. Entonces, información sobra, hay muchísima, entonces es preciso, y creo que ese es un reto al que nos enfrentamos todos constantemente, es preciso poder distinguir cuál información vamos a tomar en cuenta como válida, cuál vamos a descartar y cuáles van a ser las fuentes constantes en las que nos vamos a apoyar. Y ese es un gran tema, porque como empecé en la primera diapositiva, todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene una forma de comunicarse y también tenemos formas pues, de esparcir, o sea, información que es falsa, que es errónea, que es incluso maliciosa, en fin, ¿no? Eh, y bueno, todo en esta charla nos va a llevar, van a ver una y otra vez, a las consideraciones epistémicas en crisis sanitarias como esta. La información nunca es inocente, nunca es, siempre tiene una agenda detrás, aunque sea una agenda súper ética, súper positiva y súper en pro de la sociedad y el ambiente, etcétera, es una agenda. Y la comunicación está alineada a esa agenda, ¿no? Entonces, pues en una crisis sanitaria, todos los sectores de la población se ven afectados, todos quieren saber a quién le toca hacer cada cosa, todos quieren saber los porqués, pero especialmente quieren saber cómo pueden protegerse, tanto de la cuestión sanitaria, por supuesto, pero también de todas las demás cosas que se van arrastrando, como la economía, que ahorita ya no sabemos si a la gente le duele más la enfermedad o lo que nos espera en términos económicos. Y es bien importante afinarnos la puntería como audiencia, pero también cuando nos toca ser voceros, en la valoración epistémica del lenguaje para la correcta interpretación. Uno, para quien me va a escuchar, si a mí me toca estar comunicando, ¿no? Ya sea yo un medio de comunicación, una persona del gobierno, una persona de la academia, ¿no? Tengo que hacer este análisis del discurso constantemente y también tengo que analizar mi propio discurso. O sea, se vuelve una responsabilidad que me parece que no hemos estado asumiendo, ¿no? De pronto yo veo el premio Nobel de, ¿no?, Economía hablando sobre cuestiones de salud, de pronto veo al experto en, no sé, en X tema que no tiene, ¿no?, evolución hablando de cuestiones de salud, y con un desparpajo, ¿no?,
con una, me parece, irresponsabilidad de pronto, porque debemos tener muy claro, sobre todo en cuestiones de crisis, cuáles son nuestros límites, ¿no? Y es una cuestión ética, son decisiones éticas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta parte debemos tenerla súper en cuenta porque creo que no nos enseñaron eso, ¿no? Bueno, yo soy bióloga, no sé de ustedes cuál sea su formación, probablemente sea la misma, no lo sé, pero a mí no me enseñaron a hacer análisis del discurso, entonces yo salí de la carrera, ¿no? Así de mi licenciatura, creyendo que yo sabía un montón porque era bióloga y tenía un título, pero con lo que me he enfrentado afuera es en dar pasos atrás, 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 atrás. Cada vez tengo que dar más pasos atrás porque me doy cuenta de que en realidad ignoro muchísimo y no es una falsa modestia, es que es la realidad y debemos estar como bien conscientes de esas limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo tomé como estudio de caso un artículo por ahí muy interesante en donde estudiaron por una parte la gripe aviar y esta epidemia de ébola, ¿no? Entonces, durante 700 días estuvieron analizando este grupo de investigadores canadienses las alertas de Google en relación con estos temas y pues es un estudio muy rico donde durante 2 años prácticamente tienen lo que ellos llaman la historia de discursos globales en medio de la incertidumbre. Son 2 años, imagínense, ya quisiéramos poder tener la información de 2 años del COVID-19, ¿no? Y ya veremos qué podremos ver en ese momento. Por lo pronto, pues podemos ver en estos espejos. Entonces, la realidad y lo que sabemos es que los medios, pues tienden a cubrir cosas que sean novedosas, escandalosas, etcétera, pues porque finalmente es lo que vende, es lo que consumen y tenemos muchas mañas malas en el periodismo, ¿no? O sea, quienes de alguna manera hemos hecho periodismo y yo he tenido la fortuna de tener maestros maravillosos, es escríbele, o sea, del tema que te ponga y que te dé, aunque no sea así súper espectacular, pero tú lo tienes que hacer de manera que se antoje y ese siempre es un reto, pero pues no, siempre es mucho más fácil irse a lo explosivo y a lo ruidoso, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego, las coberturas mediáticas sobre temas científicos, pues igual, se van a cuestiones ruidosas y a cuestiones como con muchas expectativas. Y la verdad es que yo siento que muchas veces se desperdicia el tiempo tanto del público como de los medios, porque todos los días ya descubrieron la cura para el cáncer, todos los días ya descubrieron la cura para todo, o todos los días el científico fulanito de tal que fue ignorado por ¿no? O sea, el inventor que fue ignorado por la ciencia y descubrió no sé qué, y que nadie le hace caso, o sea, como que historias que se repiten todo el tiempo, etcétera, en fin. Y un hallazgo muy interesante que yo vi en este artículo, que es muy largo, es un review, es que en condiciones de crisis, las coberturas tienden a pasar de la parte amarillista completamente alarmista, de todos vamos a morir, a terminan, digamos, después de un periodo, ¿no? Pueden ser días, como en el caso del ébola, o pueden ser meses o años, ¿no? Llevó 2 años, por ejemplo, en el caso de la gripe aviar, pasar desde una postura totalmente alarmista a coberturas ya de seguridad responsable, donde incluso ya el último paso es resarcir todo lo que en el primer momento se hizo y se dijo que iba a pasar. Entonces, me parece que es como virtuoso, o sea, vaya, todos tenemos derecho a equivocarnos, me parece que hay cosas en las que tenemos que ser más cuidadosos, los medios de comunicación también, los investigadores académicos, gobierno, etcétera, quienes estén informando, creo que tendrían como que estar un poco más cuidando eso, y me parece que de alguna manera, por ejemplo, el gobierno federal ha estado asumiendo esta responsabilidad como de cuidar la información que se lleva en los medios y sobre la que están publicando, pues como precisamente para que no tengan que haber tanto ruido, ¿no? Que de todas maneras, pues ya vimos que eso igual no está pasando porque los medios hacen lo que se les echa la gana, incluso contradecir cosas muy importantes, ¿no? Bueno, vivimos en una sociedad de riesgo. La sociedad contemporánea en cualquier parte del mundo es una sociedad de riesgo. Las culturas estamos inmersas, unos más, otros menos, pero esto que está como vinculado con la modernización, con la civilización, todo esto a lo que llamamos crisis civilizatoria, bueno, pues está vinculado con
esta percepción de sociedades de riesgo, ¿no? Donde estamos todo el tiempo constantemente preocupados por lo que va a pasar, estamos invirtiendo en nuestra seguridad, tenemos miedo, ¿no? Y es toda una maquinaria económica que vende seguros, que vende seguridad, que propicia quizá mucho también la inseguridad, no lo sé, pero finalmente es toda una sociedad de riesgo. Entonces, bueno, la epidemia de la gripe aviar, explica este investigador, ¿no? En realidad no es resultado de decisiones humanas, ¿no? Igual pone el ejemplo de la pandemia española de 1918. Sin embargo, me parece que no necesariamente es resultado de las decisiones humanas, pero definitivamente la globalización hoy en día pone o nos pone en otra perspectiva. Por una parte, nos intercomunica de manera tal que ahorita, por ejemplo, que estamos en esta fase 3, sabemos que las comunidades más alejadas van a empezarse a infectar también, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible que algo que empezó en China de pronto vaya a estar en la selva lacandona o no sé, ¿no? O los rarámuris, en fin. Bueno, pues tiene que ver con esta realidad de la modernidad y tiene que ver con decisiones humanas. O sea, no podemos mantenernos ajenos. No se trata de culpabilizarnos, nada más se trata de entender que está vinculado a la forma en la que vivimos hoy en día, pero también es cierto, ¿no? O sea, que este momento histórico en el que estamos viviendo, o sea, de verdad, la posibilidad de saber que allá afuera hay un bicho que está infectando a la gente y que podemos hacer algo al respecto, me parece que es un regalo. O sea, con todo y el riesgo y el problema económico y todo, de verdad, sí siento que estamos ya en otro siglo, ¿no? En esta posibilidad de actuar de manera preventiva. Y bueno, pues en este tema de la cobertura mediática de la gripe aviar contra el ébola, estos investigadores se enfocaron en temas diarios, en hacer estos análisis cotidianos sobre 4 temas. 1, cualquier artículo que hablara sobre el número previsto de muertes. 2, cualquier artículo que hablara sobre las muertes reales que ya estaban registradas. 3, la propagación de la gripe aviar hacia Europa, porque pues recuerden que también surgió en el Oriente. Y 4, las preparaciones médicas en países de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues digamos, esas fueron como las mediciones. Y por otro lado, también se identifican 4 etapas discursivas, ¿no? Que les comentaba al principio. Por una parte, o sea, al principio, en cuanto surge el tema, toda la cobertura mediática va hacia alarmar. Y no nada más los medios se ponen de escandalosos, también los mismos científicos contribuyen porque no saben qué pasa. Y mientras no saben qué pasa, pues también quizá no es su intención hacer un escándalo, pero pues opinan, entonces todo se sale de control. Entonces, en el segundo momento, ya hay mensajes mixtos, entonces está entre todos vamos a morir y la amenaza, pero ya es qué se está haciendo para contener esta circunstancia, para moderar que esto no haga tanto daño. En tercer lugar, llega la moderación, cuando ya vienen estimaciones más aproximadas, un poco ya más realistas, ya se entiende un poco por dónde van las cosas, ya ha habido como un diálogo más constante entre los medios y los investigadores y el gobierno, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, y se habla ya incluso de las promesas médicas y planes nacionales para combatir la gripe aviar, y al final, pues ya vienen los esfuerzos útiles para dar marcha atrás a la información más temible que se publicó en etapas previas, e incluso se llega al punto en el que se dice, bueno, pues la gripe aviar, por ejemplo, es rarísimo que se transmita de aves a humanos. Lo más seguro es que quien se enferme sea gente que trabaje con estas aves, y o sea, no está probado que se pueda contagiar de humano a humano. O sea, ya es como llegar y decir, oigan, ¿qué creen? Que esto que habíamos dicho al principio no era tan terrible, pero por lo pronto identifican estos como paquetes interpretativos mediáticos que yo, la verdad es que ya no me dio tiempo como de identificar los que hay ahorita con el COVID-19. A lo mejor si alguien aquí se pone de curioso puede identificar alguno de estos paquetes interpretativos mediáticos que son como marcos teóricos, ¿no? Como marcos en donde nos vamos a ir sobre una línea discursiva. Los medios se van sobre una línea discursiva, a veces los gobiernos, etcétera, y a partir de esos paquetes se construye toda una serie de materiales informativos, ¿no? Y por ejemplo ponen
ejemplo del paquete interpretativo de la mutación aviar, donde al inicio de la epidemia, los científicos, o había científicos que afirmaban que había una amenaza grave y muy probable de que el virus mutara y se propagara entre humanos, ¿no? Porque como les dije, este virus al final se dieron cuenta de que pasa de aves a humanos, no a cualquier humano, tiene que ser gente que esté muy en contacto con aves, pero no se propaga entre humanos. Pero aquí el escándalo era, se va a propagar en cualquier momento, de un momento a otro, ¿no? Entonces, bueno, pues este paquete, pues era como muy escandaloso y era como algo que surgió al principio. Entonces, con el paso del tiempo, además, hacen como este análisis. Los países que estuvieron haciendo una cobertura activa, etcétera, y que se estuvieron investigando, fueron bajándole este amarillismo, con excepción de los Estados Unidos. Además, es una cuestión ahí interesante que no explican, pero que sin embargo señalan y que me parece que tiene mucho que ver con esta sociedad del miedo, ¿no? Y, y bueno, pues terminan en esta conclusión, ¿no? Justamente esto, que el virus no puede infectar humanos, etcétera, lo que ya mencioné. Y posteriormente se desarrollaron otros paquetes interpretativos, ¿no? En lugar, o sea, reemplazando estos más catastrofistas, y ya se centraban, por una parte, en la preparación ante la amenaza, y por otro lado, en las promesas médicas, ¿no? Ya les había comentado que el proceso con el tema del ébola duró pocos días, y con el tema del virus H5N1, que es la gripe aviar, duró 2 años. Y bueno, después llegamos a este paquete interpretativo sobre las promesas médicas, donde había coberturas mucho mayores que el tema de la preparación, pero que, o sea, ya saben, estas cosas que han surgido todo el tiempo, ya salió la vacuna, ya tienen una vacuna, y científicos de no sé dónde trabajan en una vacuna, o sea, qué bueno, ¿no? Digo, qué bonito que hablen de lo que hacen los científicos, pero pues, la verdad es que sabemos que es bien difícil que de todos esos esfuerzos, pues lleguen a fructificar, que se conviertan en una vacuna tal cual. Pero bueno, entonces empiezan a proliferar estas informaciones que tampoco pues reciben mucha atención porque hay tanta que se pierde ahí como paja, pero cuando surgió el Tamiflu, sí acaparó la atención y estuvo en los medios como mucho tiempo, ¿no? E incluso por ahí también hay teorías de la conspiración con el tema del Tamiflu. Y bien interesante porque hacia este momento ya las notas más terroríficas dejan de llamar la atención y ya hay como incluso, pues ya se ignoran esas notas, cada vez salen menos y ya ni siquiera las replica la gente, ya no las lee, o sea, ya bajó como esta expectación, ¿no? Y bueno, al final, en el cierre, digamos, de todo este tema, de esta cobertura, pues ya se centra en cómo vamos a cuidar a las aves para que no les dé la gripe aviar. Entonces ya todo llega a su lugar. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho como ver este camino, porque digo, bueno, pues ojalá que aquí pase algo semejante. Me parece que estamos aprendiendo muchísimo y que vamos a salir como una sociedad más fuerte. Yo de verdad no sé si estoy teniendo mucha fantasía. Yo sé que hay mucha gente que quizá no está cuidándose o en la realidad, pero creo que, vaya, que estamos viviendo momentos bien diferentes a lo que podía haber sido una pandemia hace 20 años, ¿no? Quizá 10 todavía. Y bueno, pues finalmente la conclusión es que ante un brote como el de la gripe aviar, como el ébola, como el COVID-19, lo único que hay es incertidumbre, hay muy poca información, ¿no? Me voy a ir más rapidito. A ver, ¿dónde estaban los paquetes interpretativos? Acá estaba. Ok, ya ahora tengo una herramienta aquí afuera haciendo ruido. Bueno, entonces les hablaba de estos paquetes interpretativos que son como marcos teóricos en los cuales se basan coberturas enteras, ¿no? Y, por ejemplo, nos ponen aquí sobre este paquete interpretativo de la mutación aviar, donde los investigadores en un principio dijeron, bueno, es que es muy, o sea, si este virus solamente ataca, o sea, se pasa de aves a humanos, pero no entre humanos, pero es muy posible que haya una mutación en algún momento y entonces todo el terror y todo el temor en ese momento era esperar esa mutación, o sea, esperar a que esa mutación ocurriera
Y entonces el virus ya se pasara entre humanos. Algo que pues nunca ocurrió, ¿verdad? En realidad no llegó a pasar, pero sí durante mucho tiempo eso acaparó los medios, pues, ¿no? Entonces, como les decía en un principio, ¿no? Hubo como este paso entre desde lo muy catastrofista y amarillista hasta ir moderando el discurso y llegar incluso al punto eh, donde había hasta como un resarcir el daño, ¿no? Poner las cosas ya muy en su justa dimensión, ya toro pasado, ya después del terror y demás. Entonces, con excepción de los Estados Unidos, sí se observó este descenso en los artículos que eran más catastrofistas, que hablaban de la mutación, ¿no? Como si fuera tan fácil que mutara justo donde va a ocurrir la peor de las catástrofes. Y bueno, pues este, este paquete interpretativo fue reemplazado posteriormente por otros, digamos, más responsables, ¿no? Donde se hablaba ya sobre las esperanzas médicas, sobre cómo se preparaban ante la amenaza, cómo iban a hacer el cierre, digamos, de esto ya de una manera más, pues más responsable y si quieren ustedes, pues con más información. Y el proceso con el ébola duró pocos días, ¿no? Fue una cuestión mucho más rápida, era un virus con un comportamiento diferente, con una menor tasa de transmisibilidad, etcétera, más mortalidad y en fin. Y bueno, pues esto se comprendió mucho más rápido. Sin embargo, el tema con la gripe aviar duró 2 años. Luego surgió este paquete interpretativo que identifican pues estos investigadores a posteriori de las promesas médicas, ¿no? Y que pues bueno, sí, como ahorita por ejemplo, todo el mundo está hablando de que están por descubrir una vacuna en China, en África, en Guadalajara, en todos lados, todo el mundo está trabajando por una vacuna, etcétera. Y bueno, pues sabemos que estas cosas difícilmente prosperan, o sea, no es que uno les eche la sal, sabemos quienes estamos en esto que pues hay muchísima investigación y pues que se llegue a consolidar en un producto pues es complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, esto alcanzó como mucha cobertura en este caso, pero, no, o sea, sin mucho, no le hacía mucho caso, digamos, la gente, pues no hacía mucho ruido, pero cuando llegó el tema del Tamiflu, que también tiene por ahí su teoría de la conspiración, pues bueno, estuvo en los medios de comunicación y duró varios meses incluso esa cobertura, ¿no? O sea, durante mucho tiempo se estuvo hablando del Tamiflu como una, digamos, terapia eficaz para tratar este padecimiento, que finalmente, pues, como se vio, no era tan virulento como se pensaba, ¿no? Y al final, digamos, como el cierre de esta cobertura se hace cuando se establece que la gripe aviar solo se transmite entre aves y se habla ya y se centra en el cuidado de las aves, ¿no? De las aves domésticas, de las aves de corral y algunos, pues, de las aves silvestres. Entonces, eh, la conclusión, digamos, es que ante un brote como estos, ¿no? Como la gripe aviar, el ébola o el COVID-19, hay una gran incertidumbre científica y pues si los científicos no saben qué, los periodistas menos. Entonces, pues recurren a las fuentes que tengan al investigador que quiera dar una entrevista, a veces ni siquiera es el experto en el tema, pero pues ese quiso hablar y a veces metió la pata, a veces con mucha frecuencia pues son las organizaciones internacionales y, por supuesto, los gobiernos en los 3 niveles de gobierno. Y bueno, pues al final también identifican como que hay una repetición constante de las coberturas, como si usaran el mismo formato, ¿no? Como que los periodistas no tienen una gran formación en periodismo de ciencia, entonces no pueden a veces como leer papers y hacer comparativos y demás. Incluso decían, pues ni siquiera hacen la comparación entre la gripe aviar y la gripe de 1918 en España, ¿no? Que eran como algo que había, que era como muy obvio para cualquiera lo podría haber cubierto. Y bueno, pues finalmente terminan recurriendo a esta información oficial y la información termina siendo muy uniforme. O sea, sí hay muchas, pues, como les dicen por ahí, áreas de oportunidad, ¿no? En el tema de las coberturas por parte de los periodistas. Ahora, por el lado de la academia, ¿no?
¿Cuál debe ser el rol de los y las académicas en eventos como estos? ¿Se tienen que limitar solo a su papel de estar en el laboratorio o les toca salir y aparte de darle información a la prensa, o sea, a quien le toque, por supuesto, con toda responsabilidad, quien sepa y quien entienda, o qué le corresponde a los científicos hacer? Esperen, déjame cortar esta llamada. Ya. Bueno, aquí preguntan, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿tendrían que quedarse en el laboratorio o salir y hacer otras cosas? Entonces, por ejemplo, hablan de momentos en los que no ha habido información precisa, en los que ha habido huecos informativos. Por ejemplo, pasa el huracán Katrina en los Estados Unidos y con todo este desastre que hubo, y poquito tiempo después pasa el huracán Rita. Entonces, con mucha desinformación, ¿no? O sea, no se informó a la gente de manera adecuada y las personas se asustaron tanto que hubo un montón de desgracias, ¿no? Que lamentar solo por la forma en la que se evacuaron las ciudades y los lugares, los pueblos, en fin, ¿no? O sea, la evacuación causó más problemas que el desastre, ¿no? Ambiental. O sea, es como lo que no queremos que pase. Ahí hubo quienes no hicieron su chamba y esto pasa con mucha frecuencia. Entonces, especialmente en tiempos de crisis, ¿no? Como les decía hace un rato que no me escucharon, el papel de la comunicación de la ciencia es reducir la brecha entre lo que saben los científicos y lo que sabe el público en general. Aquí la pregunta es a quién le toca hacer esa chamba. A los comunicadores de ciencia, a los periodistas, que ya vemos que no tienen muchas veces esta formación especializada, o a los científicos. Y la comunicación, pues, es finalmente para cumplir con uno de los deberes que la ciencia debería tener. O sea, la ciencia tiene que ser útil más allá de los dichos y de algo romántico y de algo que se dice en una conferencia. Es algo que tendríamos que estar haciendo las personas que de una u otra forma tenemos un trabajo que tiene que ver con la ciencia. Aunque no nos guste, ya sé que nos encanta el jet set a muchos y mejor así la entrevista y voy a una conferencia y todo, y qué horror estar ahí yéndome a hacer reuniones con otros actores políticos y demás, y yo lo que quiero es hacer investigación. Pues no, hay que hacer otras cosas y hay que tener incidencia, porque si no, entonces se queda coja la labor del científico, ¿no? Entonces, bueno, otra vez volvemos a caer en el tema epistemológico. Bueno, pues aquí el reto es que la academia contribuya a fortalecer una sociedad participativa, o sea, una sociedad crítica, ¿no? Que no estén esperando, o sea, ni siquiera yo estar abusando como de que la gente tiene mucha confianza en los investigadores a veces, y entonces voy y les digo lo que sea y la gente me cree, ¿no? Y hay una profunda irresponsabilidad, me parece, ¿no? Como que siento que no hay estos cuestionamientos constantes en la comunidad académica en términos de cuál debe ser su rol, ¿no? Bueno, pues aquí el objetivo es que de alguna manera tenemos que construir los mecanismos. La academia tiene que vincularse de manera política con los actores sociales. O sea, tenemos que ver de qué manera propiciamos estos diálogos hasta que los científicos y las científicas se convierten en miembros activos de una sociedad en pleno funcionamiento, ¿no? Y podemos desarrollar una sociedad en donde un científico activista no sea mal visto, sino que sea necesario que un científico sea activista. O sea, donde el científico más galardonado y aplaudido no sea el que nunca va a ver a la gente, no se le acerca a nadie, no tiene un interés público, no tiene una actividad pública, ¿no? Más allá de dar conferencias magistrales, pues no tienen, y uno ve sus historias y dice uno, no, pues no tiene actividades sociales, o sea, no vaya, digamos, de beneficio social. Y me parece que eso es simplemente algo que ya tendríamos que dejar fuera, ¿no? O sea, tiene que haber como una autocrítica muy fuerte de parte de la comunidad científica. Entonces, bueno, pues la ética en la ciencia ante la crisis, pues esto, ¿no? Estas cuestiones de la ciencia como
como este ente que va a beneficiar a la sociedad, que va a dar algo, que va a devolver algo de, pues, de todo esto que, vaya, quienes nos dedicamos a la ciencia, la verdad es que yo creo que de entrada nadie quiso dedicarse a la ciencia porque voy a ayudar a la sociedad, lo hicimos porque nos gustaba la ciencia, pero en el camino, pues te vas dando cuenta que la ciencia sirve para muchas cosas y entonces ahí tiene que aparecer como este deber ético y este deber, ¿no? Social. Y aquí al final yo lanzo la pregunta de la ética de quién debería prevalecer, ¿no? Este, quién, cuál vamos a impulsar. Entonces a mí me parece que bastaría con iniciar procesos de cuestionamiento epistémico y deontológico entre los grupos de científicos y científicas, donde pues veamos qué, o sea, qué y a dónde, ¿no? O sea, qué esperamos. O sea, yo creo que esta sociedad ahorita ya no nos podemos dar el lujo de, pues, de tener, o sea, nada más hacer investigación y publicar papers y ahí se acabó. O sea, es una sociedad que exige, que requiere, me parece que es un momento histórico, no nada más por la crisis del COVID, sino me parece que ya llegamos al punto en el que nos toca retribuirle a la sociedad lo que se pueda, porque las desigualdades son brutales, ¿no? Y bueno, pues eh, finalmente esta perspectiva ético-discursiva de la responsabilidad que habla Michelini, eh, pues creo que articula, como dice, esta ética y la política, y el científico ya no debe verse más a sí mismo como un sujeto no político. O sea, el científico y la científica, pues la academia, debe verse como un sujeto político activo que más que estar como criticando lo que está mal, tendría que estar viendo de qué manera su investigación tiene incidencia en lograr que las cosas pues, se arreglen de una u otra manera, ¿no? Y me parece que un momento de crisis como este es fundamental para echar a andar esos mecanismos. Entonces, pues llego ya a mis consideraciones finales. Nuevamente me regreso a los 6.100 millones de usuarios de teléfonos inteligentes en el mundo, que también son comunicadores, lo comunican bien o mal, es gente, somos personas, ¿no? Me incluyo pues porque de repente se nos van las cabras al monte y terminamos difundiendo cosas que ni al caso. Tenemos poder, ¿no? O sea, tener un smartphone en la mano te da un cierto poder de divulgar y de difundir información y me parece que tenemos que desarrollar los mecanismos sociales también, donde incluso nos convirtamos, creo que de alguna manera lo hacemos, ¿no? Nos convirtamos en agentes reguladores de la información que se usa, que se distribuye, que se difunde y tomárnoslo como cruzadas. O sea, aquí me parece que cada quien tiene su propia cruzada, ¿no? Los medios, la academia y los ciudadanos, etcétera, ¿no? Para combatir la desinformación y porque en este caso estamos hablando de vidas, estamos hablando de salud, etcétera, pero creo que tenemos que empezar a ser más críticos y cuando digo críticos, no es nada más criticones, también tenemos que abrir el panorama, tenemos que ser más incluyentes con otras formas de hacer ciencia, con otras formas de validar conocimientos y saberes válidos, útiles, necesarios, pero al mismo tiempo pues tenemos que ser rigurosos pues con la información. Eh, y bueno, pues esto, ¿no? Finalmente es un poco repetitivo esto que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que la academia tendría que estar muy presente, no nada más el doctor López-Gatell, ¿no? Sino en general la academia en situaciones como esta, porque además es bien importante tener muy claro el contexto de cada comunidad con la que se va a comunicar, ¿no? O sea, no hay que estar haciendo estrategias dependiendo de cuál es el lugar y yo creo que ahí es donde los y las investigadores a nivel local, por ejemplo, tienen un papel fundamental. O sea, qué bueno que haya información a nivel federal, pero finalmente para bajarla a las localidades ahorita que estamos, por ejemplo, ya en la fase 3, que nos habla de esta infección a nivel comunitario, ¿no? Pues ahí es donde ya me parece que los investigadores a nivel local deberían tener un papel más, pues más activo, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno,
las formas están por construirse. Muchas gracias y pues qué pena el accidente, ya me llevé 53 minutos en total. Espero que ahorita sí me estén oyendo y no me haya ido de nuevo. No, maestra, todo se escuchó clarísimo. Ay, qué bueno. Muy bien, damos paso a las preguntas. Por el chat pueden hacer llegarle a la doctora Carla las preguntas que consideren para que abramos esta sesión, por favor. Ya llegó ahí una pregunta de René. Gracias, René, por la pregunta. Bueno, pues es que me parece que es un caso muy particular porque justamente ahí es donde radica el tema epistémico, ¿no? O sea, debemos tener, por una parte, muy claro, o sea, debemos como ciudadanos tener clara la agenda de, de los actores, claro, ¿no? O sea, platicaba con una amiga antier que justo su experiencia es en análisis de discurso y me decía, ¿cómo le haces para tener claro cuál es el discurso de cada actor, ¿no? De cada medio de comunicación, de cada político. Y bueno, pues creo que nos toca, digo, me parece que estamos nosotros un poco más allá del bien y del mal, aunque luego salieron las teorías conspiranoicas de que no, que es algo que el mismo gobierno preparó. ¿Saben? O sea, me parece que ahí nuevamente tomamos, o sea, ahora sí que quien sepa más tiene la obligación de ayudarle al que no. Y tenemos que convertirnos pues también en guerreros, ¿no? Porque pues me parece que muchos de nosotros vivimos en la burbuja esta de las redes sociales, donde todo es color de rosa, porque cuando alguien piensa distinto a mí, lo bloqueo y ya el mundo es maravilloso. Ojalá si pudiera ser el mundo en la vida real, ¿no? Pero la realidad es que vivimos en burbujas y tenemos esta responsabilidad de aterrizar la información. Entonces, ¿qué has? Bueno, pues me parece que hubo por ahí. Miren, es una muy buena pregunta porque justamente está claro que este gobierno ha tenido una estrategia de comunicación sin precedentes. Entonces, pues ha tomado la comunicación en sus manos, ¿no? Ha decidido protagonizar la comunicación y ahora, por ejemplo, pues en las mañanas está la mañanera y en las tardes está la conferencia del doctor López-Gatell y ahí están los medios. Y sin embargo, no sé hasta dónde esto sea nuestra burbuja, la burbuja en la que vivimos, la burbuja en la que estamos informados. Me parece que es justamente esta situación con TV Azteca tiene que ver con ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿No? O sea, toda esta cuestión filosófica que o sea, si lo experimentamos más, ¿no? Personalmente, y podemos enseñar estos métodos y estos mecanismos, digamos, al resto de la sociedad, donde cuestiónate de dónde viene, por qué, quién, cuál es el interés, etcétera. Creo que o sea, hay preguntas como muy básicas, ¿no? ¿Qué interés puede tener, ¿no? Un gobierno, uno, en que la economía se desacelere de esta forma, ¿no? En tener que estar gastando y redirigiendo los recursos. Ahorita quienes trabajamos en el gobierno, pues estamos tronándonos los dedos porque nuestros proyectos pues puedan sobrevivir, etcétera. O sea, ¿a quién? Pero además son respuestas muy lógicas y muy sencillas que cualquiera podría darle a los demás, ¿no? Entonces yo creo que sí nos toca a quienes tenemos un poquito más el panorama, por supuesto que ya recibieron su sanción, ¿no? Su apercibimiento, etcétera. Por ese lado, pues eso queda un poco, digamos, salvado, pero la gente que finalmente ya se desinformó, creo que el reto es hacer una sociedad crítica y ahí es donde medios de comunicación, sociedad civil y quien pueda ayude a su compañero, porque yo creo que sí tenemos que asumir estos retos de la comunicación a nivel social. Muy bien, adelante, Rutilo Rea tiene una pregunta. Sí,
Voy a proyectarme para que no escudarme ni esconderme en las redes, ¿no? Lo cierto es que se ha desatado una campaña de guerra mediática en contra del gobierno y a nivel internacional, ¿no? En Chile, por ejemplo, este problema del COVID ha sido para detener el avance de la aprobación de la Constitución. En el caso de México, tiene que ver con precisamente el desprestigio del poder del Ejecutivo y de su gabinete, ¿no? Eso que se dijo ahorita de TV Azteca, pues es para detener este proceso. Entonces, la verdad es que estamos viviendo una campaña mediática muy fuerte en desprestigio, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos de hacer? Porque lo que usted se ha referido, lo que usted ha hablado, ha sido básicamente si hay un sentido ético en la sociedad. Pero lo cierto es que opinadores, comentócratas, políticos de la vieja guardia, pues están en una guerra intensa contra el gobierno actual, aprovechando precisamente la crisis del COVID. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta. Bióloga Carla, Ay, ¿nos perdón, escucha? ya lo quité el audio. Perdón, yo me he preguntado muchas veces qué me toca hacer ahora, porque pues yo tengo la suerte pues de que yo viví en Quintana Roo hasta hace unos meses y el gobernador aquí